que se regule, se legisle, se ponga orden en el uso de una sustancia que queramos o no, se está usando. Interviene hasta por un tiempo máximo de 15 minutos, una vez que hace uso de la palabra. Y yo creo que esta discusión es tan importante que independientemente de que se esté anotando a favor o en contra, pues se tendrá que agotar. Bueno, hola amigos y amigas, bienvenidos a un conversatorio más de la serie de Cannabis X. El día de hoy nos acompaña una de las activistas y expertas en temas de regulación más importantes de México y quizá de América Latina, de la región. Ella es Sara Hartman Snap, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Colorado en Denver, tiene una maestría en Políticas Públicas en Harvard, donde obtuvo una beca completa, cofundadora del Instituto RIA, que es una organización que hace investigación justamente sobre la política de drogas desde una perspectiva de derechos humanos y justicia social. Sara, pues es autora del Diccionario de Drogas y cuenta en su haber también con otros muchísimos más artículos y capítulos dentro de algunos libros de colaboraciones. Entonces, Sara, bienvenida. Otra vez, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues nos da muchísimo gusto, tanto a nosotros, el equipo del observatorio, y seguramente a nuestra audiencia que verá esto, y que los invitamos a que no le dé skip en la publicidad de YouTube y se quede con nosotros. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida. Todo bien, muchas gracias. Sí, no le des skip, estamos aquí. Muchas gracias. Estamos en una semana histórica, ¿no? Diría yo, donde estamos viendo un interés que no existía que sí ha existido en estos últimos años, pero que ahora estamos viendo pues esta semana que es aún más importante porque pues se generó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y por eso estamos aquí hoy para hablar de eso. Yo pienso compartir pantalla, si está bien. Perfecto. Y le voy a hacer grande. ¿Dónde está? Aquí abajo. Y bueno, estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Ha sido una semana emocionante. Siento que pasamos por fue como una Copa Mundial el lunes. Tenemos que pensar que ganamos. Y ahora, pues, ¿qué es lo que sigue? Que creo que hay más preguntas que respuestas, voy a decir. Entonces, yo voy a hablar como voy a intentar solo hablar como 20 minutos y después dejar tiempo para que podamos tener como preguntas y respuestas y dudas y confusión y todo lo que yo también estoy confundida y puede ser que alguien aquí nos está viendo que nos puede ayudar a entender estos temas. Pero creo que ahorita estamos también con pues muchas interpretaciones de lo que se dijo el lunes en la sesión de la Suprema Corte. Bueno, si quieren, aquí es un poco sobre Instituto RIA. Les invito a seguirnos en redes, les invito también a seguir Regulación por la Paz. Regulación por la Paz es una coalición de más de 15 organizaciones. Instituto RIA forma parte de esa coalición y pues en Instituto RIA hacemos investigación, incidencias sobre todas las sustancias, no solamente sobre cannabis, pero justo buscando que se basa en la evidencia. Y siento que como ahorita que he hecho miles de entrevistas esta semana y seguro ustedes han visto muchas noticias, hay mucha confusión sobre los términos, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de estos temas, ¿no? Y todos dicen, bueno, ha habido una despenalización o una descriminalización. Pues no, en realidad no, y lo vamos a hablar más a profundidad de qué está en la ley, pero una descriminalización significaría quitar las penas administrativas o penales de ciertas actividades relacionadas con sustancias. Entonces, por ejemplo, en Portugal, eso es el ejemplo de una descriminalización, donde entonces
dejaron de utilizar el Ministerio de Justicia en perseguir delitos de drogas y es solamente el Ministerio de Salud que tiene que ver con estos temas. Entonces, eso sí fue una descriminalización. La descriminalización no aborda pues todo el tema de la producción, de la comercialización. Sigue habiendo un mercado ilegal, pero ya no estamos persiguiendo, se supone en una descriminalización, a personas usuarias. Después está la legalización, que también lo usamos este término mucho, pero en realidad la legalización es meramente mover, y yo creo que lo que hizo un poco, lo que estamos ahorita es en una legalización donde es que un acto que fuera ilegal ahora es legal, pero que no necesariamente nos da las reglas, los criterios, los requisitos, y eso es la regulación, ¿no? Donde tenemos una idea de cuál es el papel del Estado en aplicar la ley, quiénes pueden participar, qué tal si solo puedes hacer ciertas cosas dentro de ciertos horarios. Eso es una regulación, ¿no? Donde sabemos exactamente cuáles son las reglas y quiénes tienen que seguir esas reglas. Entonces, para que lo podemos ir utilizando, y regularización es algo completamente fuera, que no tiene nada que ver con la política de drogas, pero que se usa todo el tiempo, que en realidad es como regularizar papeles o normalizar algo, está más cerca al término de regularización. Entonces, yo intento, y creo que es importante que usemos los términos correctos para poder avanzar y con un conocimiento base donde todos estamos entendiendo lo mismo. Que de pronto, permíteme tantito nada Sí, para que nuestra audiencia entienda, ese es el llamado que hace la Suprema Corte a la Cámara para que se pongan a hacer su chamba y establezcan una regulación que sea efectiva en el sentido, tanto en materia de derechos humanos también, pero también en la parte industrial, ¿no? Es muy amplia, tiene muchas aristas, pero esta regulación corresponde entonces en un segundo paso, obligado por la Suprema Corte a la Cámara, ¿es cierto, Sara? ¿O? Totalmente, digo, ellos lo exhortan al Congreso a seguir esto y dicen, esto no termina aquí con lo que nosotros declaramos, ¿no? Bueno, sabemos cuáles han sido algunos de los daños de la prohibición, pero creo que es importante señalarlos desde las Naciones Unidas, ¿no? En 2008, ellos mismos en su informe anual dijeron, lo que ha sucedido con la prohibición, y nosotros lo hemos vivido aquí en México, es la creación de un mercado criminal con un valor de más de 320 mil millones de dólares, donde se usa la violencia justo para regular ese mercado. Que ha habido un enfoque punitivo y poco centrado en la salud pública, aunque hablamos mucho de la salud pública, en realidad estamos muy enfocados en encarcelar a personas y, por ejemplo, el 26 de junio, que fue el Día Internacional contra el Uso Indebido de las Sustancias, el INEGI sacó datos importantes sobre los niveles de encarcelamiento que tenemos por delitos como narcomenudeo. Nosotros en esa fecha más bien formamos parte de, ¡ay! Se me cae mi gata. Formamos parte de una campaña que se llama Apoye, no castigue, donde intentamos como pues tomar ese día y hacer otras cosas, intervenciones de arte. El festival Apoye, no castigue sigue en sus acciones esta semana también. Entonces, ellos dijeron, no estamos poniendo suficiente, si vemos los presupuestos entre lo punitivo y la salud, pues es mucho más hacia esa mano dura enfoque y muy poco en la salud pública. Después está el desplazamiento de sustancias, ¿no? De que entonces si tú no tienes acceso a una sustancia, entonces tal vez empiezas a consumir otra sustancia donde hay mayor acceso porque no obtuviste lo que querías. También el desplazamiento geográfico, y esto lo vemos con la erradicación de cultivos. Cuando se baja los cultivos en una zona, aumenta en otra zona. Entonces, en realidad, todos estos intentos de erradicar o de disminuir la oferta, lo que vemos a nivel internacional, a nivel global, es que tiene muy poco impacto en las cifras mundiales.
Y finalmente, la estigmatización de la persona usuaria. Entonces, si tú eres una persona usuaria, pues eres mucho es mucho menos probable que vas a acudir a un centro de salud o buscar un acercamiento con el Estado sabiendo que tu comportamiento ha sido ilegal y que te pueden quitar tu trabajo, que te pueden estigmatizar, que te pueden, como que no estuvo ella por años y después siempre llega cuando empiezo a hablar. Que te pueden quitar tus hijos si eres una madre o padre. Entonces, todas estas cosas pues no ayudan a crear la confianza entre el Estado y las personas usuarias. Y el régimen de control en México sigue fomentando esto, ¿no? Si vemos nosotros se supone que tenemos una descriminalización, pero no es una descriminalización efectiva, porque entonces vemos en la Ley General de Salud, en el artículo 479, ojo, esto no cambió nada en la Declaratoria General, sigue siendo lo mismo. Las cantidades para uso personal en el tema de cannabis, por ejemplo, son 5 gramos. Si tú estás portando arriba de los 5 gramos, tú puedes ser sancionado con 10 meses a 3 años de cárcel si no se consideran fines comerciales. Esto es la posesión simple. Esto en los datos lo sacan como narcomenudistas, delitos de narcomenudeo. De esa forma vinculando a esas personas con un negocio mucho más grande y estigmatizando, ¿no? Cuando tú escuchas de narcomenudistas piensas, ay no, esas personas están así en el crimen organizado. Pues era a propósito, ¿no? Cuando sabemos que la mayoría de las personas no están ahí por ser los grandes capos, sino por la posesión simple. El 92% de las carpetas de investigación el año pasado los abrieron por delitos de narcomenudista. 92%. Imagínense el gasto de recursos públicos para hacer eso. 50%. No. Eso es del INEGI. 50% de los delitos contra la salud tienen que ver con narcomenudeo, con cannabis. Entonces, son temas donde si reguláramos todo el mercado, si realmente descriminalizamos y quitamos estos delitos del Código Penal Federal y el artículo 198, ¿cuánto liberaríamos, ¿no?, de los recursos públicos para realmente ir en contra de los delitos de alto impacto que sabemos que son los que más nos preocupan? Adelante. Además, Sara, no sé qué opines, pero en materia de seguridad pública nos hemos dado cuenta que los resultados dentro de todas las administraciones públicas, la anterior y la que inició la guerra contra las drogas en México, inició entre comillas, pues ha demostrado que es muy inoperante, porque en realidad no se atiende a la estructura operativa de los grandes organismos del crimen, sino se atiende a la parte más baja de la pirámide, que son las y los consumidores. Entonces, al final también eso inhibe el desarrollo de la libre personalidad de las personas que son solamente consumidores y que no están de pronto haciendo uso de alguna sustancia que realmente ponga en peligro a la sociedad. Esto se presta para otro debate, pero en realidad la política de drogas no tendría que estar enfocada en el combate a la cannabis, ¿no? No, ni al consumo, ni también, digo, para nosotros creo que los últimos 3 años nos hemos enfocado en entender el mercado ilegal que ya existe. Y es mucho más diverso de lo que uno piensa, ¿no? Es algo donde, pues, ¿quiénes son esto que hemos denominado narco, ¿no? Son las chicas que conocí que están haciendo pomadas en Querétaro, son los hermanos que están abasteciendo productos para personas para pacientes en Sinaloa. ¿Quién son, no? Es una cosa donde
nos han vendido un discurso y claro, sí hay cifras que nos espantan, ¿no? De la violencia. Es importante entender que sí estamos en una crisis humanitaria, pero es una crisis humanitaria que nosotros mismos generamos. La desaparición de personas, de que 72,000 personas están desaparecidas desde 2006, eso es gracias al conflicto que generamos nosotros. No estábamos en esa situación anteriormente. Entonces, en realidad es también ir pues separando cuáles son los daños de la política con los daños del consumo y entonces cómo creamos intervenciones y políticas para hacer frente a esas dos cosas que son muy distintas, ¿no? Hay una cosa muy importante que mencionabas hace rato, esta violencia como mecanismo natural de regulación de la cannabis, hablando concretamente del caso de la cannabis, se da por los vacíos de poder que existen en cuanto al ejercicio real de la administración pública en materia de seguridad y de regulación misma. La regulación prometería, o no sé, te quisiera preguntar a ti, si tú ves que una regulación efectiva en materia canábica prometería disminuir la tasa de violencia en México, o sería solamente un proceso paliativo y no el origen del problema. Atender el origen. Yo creo que no hay una sola intervención que va a enfrentar o ayudar a enfrentar el tema de violencia que tenemos en México, porque son muchas violencias, ¿no? Son muchas situaciones, son contextos muy diferentes dependiendo de qué parte del país estés. Lo que yo siempre digo es que es una intervención de muchas que necesitaríamos y que en realidad el actor que más buscamos cambiar con una regulación de cannabis es el Estado. El Estado como un actor que está ejerciendo violencia activamente de forma cotidiana desde la persecución de personas usuarias o pequeños distribuidores de sustancias, donde entonces pueden perseguir, extorsionar, violar sus derechos humanos, ¿no? Las historias de detenciones son historias fuertísimas. Entonces, ¿cómo podemos cambiar cómo ellos llegan a esas situaciones, de que eso ya no sea un pretexto, una justificación para poder llevar a cabo esas actividades en contra de la población? Y de otro lado, cambiar cómo el ejército y el Estado llega a las comunidades cultivadoras, que ya no llegan a erradicar cultivos. Sabemos que la erradicación de cultivos es una de las cosas más dañinas que puede suceder entre la gobernabilidad y también entre la confianza que tiene una sociedad o una comunidad con entes gubernamentales. Entonces, de que en vez de llegar a erradicar, ellos llegan a decir qué necesitan para una licencia, cuáles son los cultivos que ustedes quieren estar cultivando, cómo les ayudamos a tener mayor acceso a servicios básicos, todo eso, porque cuando tú estás involucrado en un mercado ilegal, lo que te ves obligado a desplazarte, a estar lejos de esos servicios, de las escuelas, de los hospitales, etcétera, de tu comunidad, porque tienes que estar afuera de la mira del Estado. Entonces, es de cambiar ellos primero, porque creemos que esos son el actor que más nosotros podemos exigir, apostar a un Estado de derecho. Y por eso, cuando pensamos en la actualidad, que es la última parte de esta lámina, sí es de que lo más probable, si tienes un acercamiento con la autoridad, si traes 6 gramos o 3 gramos o lo que sea de cannabis o otras sustancias, es de que te van a solicitar dinero, te van a pedir la mordida, y eso genera una corrupción cotidiana, de que esto genera enfrentamientos entre grupos armados, incluyendo el Estado, que el Estado es uno de esos grupos armados que ejerce mucha violencia, el abuso de la autoridad y la criminalización al consumidor. Entonces, todo eso crea condiciones para diferentes violencias, que además tenemos otras que tendríamos que estar pues pensando diferentes intervenciones. Entonces, llegamos a este momento de esta semana
gracias a la jurisprudencia y llegamos a la discusión pública que hemos estado teniendo durante estos últimos años, también gracias a los casos en la Suprema Corte. Entonces, solo para darles el cuento corto de qué ha sucedido, todo empieza, en realidad empieza en 2012, cuando Andrés Aguinaco hace la primera solicitud por parte de SMART, pidiendo permiso para poder cultivar cannabis. Ellos en realidad él había ideado el caso como una asociación, por eso era SMART, ¿no? Una asociación de cultivo en conjunto. Pero cuando llega el caso, ellos dicen es que tú no puedes solicitar esto por parte de una asociación o una sociedad, porque el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho individual. Por eso no se puede extender ese derecho a empresas, no se puede extender a grupos, y lo he dicho a varios que dicen, no, vamos a hacer un amparo colectivo. Es como, está bien, puedes poner varios quejosos, pero no puede ser un grupo, porque el derecho al libre desarrollo de la personalidad es únicamente para el individuo. Entonces, 3 años después, se gana ese primer caso en 2015, en donde entonces se autoriza el cultivo, siembra, cosecha, preparación, posesión y transporte para uso personal sin contemplar comercialización. Es importante que tengamos esto enfrente de la mente porque es lo que va a resolver la Corte este lunes. No van más allá de eso, justo porque es su mandato, eso es la jurisprudencia. El día después de que ganaron ese caso, Andrés empieza a hablar con otras personas porque para llegar a la jurisprudencia, como ustedes saben, necesita 5 casos consecutivos, que eso es lo que logramos en octubre de 2018. Y pues ya con eso se asienta la jurisprudencia, se publica la jurisprudencia en febrero 2019. Digamos que ahorita nos encontramos en un momento interesante que también en 2018 nos encontramos en ese momento entre se determina la jurisprudencia, pero no se publica hasta febrero, entonces unos meses después. Ahora, se resuelve la declaratoria, pero aún no se publica la declaratoria, entonces no es ley hasta que se publica. La jurisprudencia lo que hacía era obligar a jueces a resolver casos. La declaratoria general de inconstitucionalidad va a obligar al Ejecutivo porque es general. Entonces, esas son las diferencias. Ya no va a ser a través de amparos, sino que es directo con la Secretaría de Salud y vamos a hablar un poquito más de eso ahorita, de qué es la declaratoria concretamente. También lo que hizo la jurisprudencia es que da al Congreso 90 días para legislar sobre la materia, para cambiar esos 5 artículos de la Ley General de Salud, 235, 237, 245, 247 y 248, para modificar esos artículos. Ellos no lo hicieron y por eso se arranca o se concluye este proceso de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Pero uno podría decir que el proceso de declaratoria empieza en 2015 cuando se gana el primer caso. Ellos ya habían mandado una notificación. Esto sucedió solo para que estén atentos. Digo, ellos sabían y en 2015 se hizo, 2015, 2016 se hizo muchos foros nacionales, 5 foros nacionales con el gobierno de Enrique Peña Nieto para hablar de este tema y el resultado pues fue la ley de cannabis medicinal de 2017. Entonces, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, más allá de una sala a otra sala, es el pleno de la Suprema Corte. Necesitábamos 8 de 11 votos, necesitas la mayoría calificada. Si recordamos, y podríamos ver el video de nuevo, de que íbamos a perder, así de 100% se iba a perder, ya habíamos perdido, porque eran 7 a favor y 4 en contra. Pero eso era en la primera discusión, ¿no? La primera discusión es nada más cuando todos dicen, yo pienso esto porque esto y estas son mis razones. Y después al final uno de los ministros dice, bueno, si lo vamos a interpretar de esta forma,
yo cambiaría mi voto, que es el ministro Aguilar Morales. Él cambia su voto a último momento, dándonos los 8 votos que necesitábamos. Y yo les puedo decir que en mis chats ahí ya estábamos como, bueno, ya perdimos, pero la mayoría en general es importante. Ya hemos ganado, ¿no? Imagínate, ya tenemos la mayoría, tenemos 4 de 5 votos en la primera sala, eso es buena noticia para litigio estratégico a futuro, ¿no? Siempre pensando en cómo lo vamos a interpretar nosotros. Pero entonces, el ministro Aguilar Morales cambia su voto, logramos esa mayoría calificada, celebramos, y ellos entonces describen el proyecto, y tenemos también el comunicado que sale de la Suprema Corte que también nos da ideas de qué es el proyecto, pero en realidad van a hacer adecuaciones al proyecto, no tenemos ese proyecto aún. Lo que hace ese proyecto es eliminar los últimos párrafos de los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud. Ojo, no tocan el Código Penal Federal, donde está ahí en el artículo 198. Es ahí donde dicen entonces de que eliminan esos párrafos que dicen que solo se permite el uso medicinal y científico. Tenemos ese lenguaje de uso medicinal y científico por las convenciones internacionales, por la Convención Única de 1961 de las Naciones Unidas que México ha ratificado, donde se determinó que los únicos usos legítimos de estas sustancias que están fiscalizadas a nivel internacional, incluyendo cannabis, incluyendo LSD, MDMA, etcétera, es un uso medicinal y científico. El uso adulto, el uso personal, el uso lúdico, recreativo, no existe como un uso legítimo. Entonces, cuando tú ves el Informe Mundial de Drogas, ellos hablan del uso no médico, y eso es el uso ilegal de estas sustancias. Entonces, se elimina ese lenguaje de solo medicinal y científico. Y ese día, el ministro presidente dice, esta es una decisión histórica para las libertades, pues con ella se consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Él claramente quería que se aprobara la declaratoria. Él era el ministro que escribió el fallo a favor, el proyecto a favor del caso Smart en 2015, el ministro Saldívar. Entonces ahí vimos, pues, ojalá que se quedó contento. Y ahora publiquen esa declaratoria. Pronto de discusión política real, porque pareciera, bueno, no sé cómo lo veas tú, pero en el caso de Saldívar pareciera que sí necesita esto como un legado para su periodo, pero pues yo lo veo como muy contento. Entiendo que la eliminación de los párrafos de los artículos 235 y 237, pues sí son un avance, pero quizás es solo eso, un avance. Y se está viendo en alguno, pareciera que la Suprema Corte lo está abordando como un triunfo total, y falta todavía mejorar las perspectivas en cuanto a la discusión política de realmente avanzar en una regulación efectiva, ¿no? Seguimos estando, no sé cómo lo veas tú, pero sí. Creo que seguimos estando en el limbo, ¿no? O sea, no hay... No, muy. Y hasta que publican la declaratoria, el proyecto, no tenemos información. Exacto. Hasta que se publican los lineamientos que va a hacer COFEPRIS. Ahorita seguimos en lo mismo, nada ha cambiado. Es algo simbólico que tenemos que celebrar, pero todavía no se institucionaliza. Entonces, el artículo 235 hablaba de la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, etcétera, de todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga, y después viene una serie del articulado, y lo que se quita entonces es esta parte. Los actos a que se refiere este artículo solo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirían autorización de la Secretaría de Salud. Entonces se quita esta parte de que solamente con fines médicos y científicos. Es un gran logro de cierta forma, porque estamos cambiando, estamos desafiando nuestras obligaciones internacionales
en las convenciones, pero veremos cómo lo justifica el gobierno mexicano y qué sigue en estos meses, porque en realidad esto es apenas el comienzo de una larga discusión que se va a tener a futuro. Entonces, ¿qué incluye la declaratoria general? Pues dice que COFEPRIS va a otorgar permisos de autocultivo o autoconsumo para personas, para consumo personal a personas usuarias y personas usuarias adultas, ¿no? Entonces, COFEPRIS se supone, si pensemos en cómo ha sido el proceso de los amparos, lo que haces es que tú llevas un escrito general y Marta, que está aquí con nosotros en la transmisión, ha estado apoyando mucho a compañeros de RIA, de los cursos de RIA, en tramitar sus amparos, pero entonces tú llevas el escrito con un comprobante de domicilio, con un comprobante de tu identificación, que eres una persona adulta. Ellos tienen que negarte ese permiso o esa solicitud, te niegan esa solicitud y de ahí vas con un juez de amparo con el acompañamiento de tu asesora o asesor legal. Y ahí es donde, entonces ya cuando el juez de amparo determina que sí, que te puedes amparar, entonces tú llevas ese amparo a la COFEPRIS y ellos sí te expiden una autorización sanitaria. Yo estuve revisando la mía hoy y sí lo expiden y es completamente legal, entonces no sabemos cuál no sería un obstáculo para COFEPRIS. Los requisitos que pone la Suprema Corte y que han estado en todos los amparos hasta ahorita es que tiene que ser personas adultas, el consumo no podrá realizarse frente a menores de edad, ni en espacios en donde haya terceros que no hayan dado su autorización, y no se puede conducir un auto ni manejar maquinaria pesada bajo los efectos de la cannabis. Esto para la protección, ¿no?, de todos. También establece que será tarea de COFEPRIS establecer lineamientos y modalidades para la adquisición de semillas. Esto es algo importante porque justo en los primeros amparos no era claro cómo una persona iba a adquirir las semillas. Y por eso, el ministro Pardo había votado en contra, ¿no? Él había dicho, ¿cómo vas a ejercer ese derecho que ahora te hemos otorgado? Si no está lo de las semillas, ¿cómo puedes saber? Y en mi caso es uno de los primeros donde entonces resolvieron el tema de las semillas y dijeron, bueno, COFEPRIS tiene la obligación de facilitar cómo vas a adquirir semillas. Que todavía, lo único y hubo esta discusión, tal vez lo podemos tener aquí, hasta podríamos proyectar el comunicado de la Suprema Corte para ver qué dice ahí, pero hay una confusión en que dice que ellos tienen que establecer los lineamientos para la adquisición de semillas, pero después dice, pero no se va a poder importar, comercializar, todos estos verbos, tales sustancias. Entonces, mi interpretación era, bueno, ellos están separando las semillas de la sustancia. Entonces, no van a dejar que puedes hacer todo esto con la sustancia, pero que las semillas aparte. Otros compañeros en RIA dicen, no, yo creo que hay una confusión y más bien ellos van a tener que también establecer una forma de registro de semillas que ya existen en México. Veremos, esto es así uno de los incertidumbres que tenemos y veremos cómo lo resuelven. Entonces, ¿qué sigue? Y de ahí, mira, si estoy haciendo bien con el tiempo, y podemos de ahí abrir a preguntas y tener una conversación. Lo que falta y lo que sigue. Una descriminalización efectiva. El Senado y la Cámara de Diputados tendría que armonizar el Código Penal Federal con la Ley General de Salud. Hay una gran contradicción, hay una incongruencia ahora entre esos dos documentos. Cuando se publica va a haber esa incongruencia. Y de otro lado, y esto es donde pues realmente se queda, eso es como algo donde se va a tener que hacer para la implementación, si no vamos a estar en un estado muy complicado donde cuándo se aplica la ley y cuándo no, entendiendo que tienes que tener uno de estos permisos para llevar a cabo estos actos. Y el segundo pendiente, que sí es algo más, que está más en manos de los cálculos políticos, la voluntad política, es el mercado regulado, ¿no? Hemos tenido ya la aprobación de una iniciativa en el Senado
con 82 votos a favor en noviembre del año pasado. Después la aprobación de otra iniciativa el 10 de marzo de este año en la Cámara de Diputados, que después regresa al Senado, pero es un proyecto diferente y el Senado se queda un poco ofendido de que cambiaron su iniciativa tanto. 49 de 61 artículos lo cambiaron. Entonces, ahora el Senado en realidad puede desechar esas iniciativas porque la declaratoria subsana la jurisprudencia. Ellos no tienen que hacer algo, pero deben de. Entonces, ellos podrían, y Ricardo Monreal salió con sus declaraciones intentando hacerse relevante en la discusión, y creo que tienen una relevancia al Senado, y ojalá lo toman con mucho orgullo, pero ellos podrían hacer una iniciativa basándose en la iniciativa que ellos ya tienen, donde había una perspectiva, sí, de justicia social, yo creo, más en esa iniciativa que en la Cámara de Diputados, pero pensando en esto de quién va a regular el mercado. No todos van a cultivar. Y si no regulas el mercado, pues sigue habiendo un mercado ilegal. Sigue habiendo entonces muchos recursos que se están desperdiciando y que no estamos utilizando, ¿no? ¿Quiénes van a dar entonces? Y por mí, Secretaría de Salud, Zagarpa, ¿quién se encarga? Nosotros felices de acompañar. Licencias de producción, transformación, distribución y comercialización. ¿Cómo las personas adultas van a tener un acceso? Y nosotros sí regresaríamos, por ejemplo, a algunos aspectos que tenía la iniciativa del Senado, como el 40% de licencias o más, por nosotros sería 80% de licencias del cultivo exclusivamente para las comunidades cultivadoras y el sector social. También en una versión anterior del Senado había, por ejemplo, durante los primeros 5 años de la implementación, restricciones a la integración vertical. Si tú eras una empresa, solo podrías tener uno de los 5 tipos de licencias. La única licencia que no puse aquí era de investigación. De que entonces tú tendrías como empresa que enfocarte en una parte de la cadena de producción. Esto para reducir la posibilidad de tener monopolios, para reducir la posibilidad de tener grandes empresas que capturan o que dominan el mercado, que es lo que hemos visto en lugares como Colombia o Canadá. Canadá es el gran ejemplo, que tiene 5 empresas grandes que probablemente tienen como 80% del mercado, y los demás, pues es muy difícil transitar a la legalidad ahí. Entonces, nosotros creemos que es importante arrancar con la posibilidad de tener un mercado horizontal, con muchos actores, que todos pueden participar, hay suficientes recursos para distribuirlos, y que más bien el mercado va a determinar, bueno, yo sí quiero comprar de un ejido en Guerrero como persona usuaria, o yo quiero apoyar como lo hacemos con el café que compramos, pues yo de Veracruz, pues voy a comprar café de Coatepec, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos creando un mercado que sea un mercado más justo? Eso es lo que nosotros hemos estado abogando y buscando cuáles son los mecanismos que nos ayudan a llegar a esto, para que justamente la regulación de cannabis puede tener esos impactos sociales que estabas mencionando, donde tenga un impacto, donde puede ayudar a cambiar algunas de las condiciones estructurales que vemos en las zonas rurales, o las oportunidades que tienen personas de empleo en lugares que es difícil de conseguir un empleo, ¿no? ¿Cómo incorporamos también la excarcelación de las personas que han sido criminalizados por estos delitos de cannabis, que no deberían haber sido criminalizados en ningún momento? ¿Cómo reparamos el daño? Eso, al final de cuentas, es lo que uno buscaría, si es posible, con la regulación de cannabis. Entonces, con eso voy a dejar para que podamos tener tiempo de compartir. Y nada más diría, tengo que hacer el comercial porque si no mi equipo es muy importante, de que en el Instituto RIA algo que ofrecemos y que impulsamos, además de muchos proyectos y programas, son los cursos de la industria emergente de cannabis. Estamos arrancando una nueva generación la siguiente semana. Son los fines de semana, viernes y sábado, para que no interviene con los trabajos. Ahora es todo virtual, ahora con la pandemia nos cambiamos a una
a un formato virtual. Entonces esto va a ser la 6ª generación. Es un gran espacio. Si tú tienes un proyecto canábico que buscas desarrollar, que quieres entender todo el escenario de qué significa el marco normativo, qué significan conocer más de la planta, la botánica, cuáles son los múltiples productos que se puede hacer, cuáles son las regulaciones en otros lados, cómo es emprender en la industria canábica en otras latitudes y en México. Y pues es la oportunidad también para que puedas desarrollar esos proyectos, que sé que hay mucho interés en esto, y les invito, si tienen interés, nos pueden escribir a Instituto RIA o nos preguntan en redes y les mandamos la información, porque ya el siguiente viernes arrancamos de nuevo y sí es un gran espacio de intercambio para todas y todos. Y Marta estuvo en la última generación también. Buenísimo. Bueno, pues por supuesto está la invitación. Fíjate que algo que mencionabas que me gustaría que pudiéramos abordar un poco más es el tema de la justicia reparativa, ¿no? O sea, tenemos una serie de víctimas que al final son víctimas de los prejuicios, por decirlo así, que hoy están en la cárcel violentando pues, sus derechos humanos, su dignidad, simplemente por un tema que obedece más a concepciones de lo que está bien y de lo que está mal. Y por otro lado, está el tema que también mencionabas, que es la generación de empleos en comunidades que típicamente tienen un decrecimiento económico o un estancamiento económico. Entonces, me parece que, no sé qué opinas tú, pero sí sería bueno que pudiéramos mirar a la industria canábica como eso, como una industria que puede ser altamente lucrativa. En el caso de México tiene un valor de aproximadamente $2,000 millones y el 67% de su potencial es médico, o sea, sería un cultivo enfocado a la industria farmacéutica. O médico terapéutico. Sí, médico terapéutico. Que siento que si ampliamos más allá de lo que dice, por ejemplo, el reglamento de cannabis medicinal, si ampliamos a productos, porque ahí, por ejemplo, no hay remedios herbolarios. Y sabemos que en México, nuestra tradición, pues sí, hay una apertura a los remedios herbolarios, a los productos, a las gotitas, a las pomaditas. Entonces, sí, como que se va a enfocar en eso porque la gente lo ven como un tema de bienestar. Y eso es algo que cuando escucho así las declaraciones del presidente en la mañanera y le digo, como que si esto va a ser peor para la drogadicción en el país, obvio no. Esto lo que va a tener es un impacto en el bienestar de la gente, en la reducción del consumo de medicamentos de otro tipo que tienen efectos secundarios. Va a significar que tal vez gente consume menos alcohol, entonces que puede ser algo beneficioso para su salud. Entonces, también es de... Menos cubas, más cannabis. Menos cubas, más cannabis, menos palomas, ¿no? Entonces, son esas cosas, o imagínate de consumir menos azúcar. Yo conozco muchísima gente que me han dicho, yo he perdido peso consumiendo cannabis porque me da energía para hacer ejercicio, porque yo mismo me pongo mis retos, ¿no? Entonces, son esas cosas donde imaginemos, y otras personas que escriben como, he empezado a consumir cannabis, soy una mujer cuarentona, he empezado a consumir cannabis y me hace una mejor madre, soy más presente con mis hijos, juego con ellos. Y después, y pregunta así de que, ¿esto es solo yo? ¿O es la planta? ¿O qué es lo que me está ayudando? ¿Por qué me siento mejor? Y es como, y tal vez no significa que consumes todos los días, no tiene que ser, sino que tú entiendes que es un momento para ti, para relajarte, para sentirte bien, en un momento y un contexto tan difícil que estamos viviendo, que es la pandemia, donde todo es virtual, donde tienes a tus hijos en la casa todo el día, todas estas cosas que pueden aumentar problemas de salud mental y problemas de consumo de otras, de lo que sea. Entonces, y hasta a mí, siendo honesta, mucha gente, y yo también lo experimenté, al principio de la pandemia, tal vez tu consumo de ciertas cosas, incluyendo cannabis, aumentó, ¿no? Porque estábamos en casa todo el día y decías, bueno, sí puedo fumar porque nadie me va a ver y estoy en mis pants por abajo, ¿no? Ni tengo que usar zapatos.
Y después, y he escuchado de mucha gente, me di cuenta que sí estaba consumiendo más de lo normal y decidí que no quería. Y tú te autorregulas tu consumo. Entonces también creo, y regresando a la declaratoria, es muy importante hablar de este derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque esto es un derecho que entonces nos saca de esta idea del Estado paternalista y nos da el poder y la toma de decisiones a la persona. ¿Qué es lo que a mí me ayuda? ¿Qué es lo que a mí me permite desarrollar mi personalidad? Y yo decido, ¿no? Y es una autorregulación. Yo tomo café no todos los días porque sé que me afecta. Entonces, son esas cosas de que sí somos capaces. Y la idea es que desde los 18 años de edad deberíamos ser más o menos capaces en esa toma de decisiones. Entonces, sobre la generación de empleos, sin duda yo creo que lo tenemos que ver porque es algo fundamental y por eso nosotros desde un principio hemos abogado a que, cómo podemos proteger esto para que sea una industria mexicana. ¿Cómo podemos proteger esto para que las comunidades cultivadoras sean los dueños de su trabajo y no sea una cosa donde empresas canadienses o estadounidenses vienen a México a comprar el territorio mexicano y nada más pagan salarios bajos? Y eso significa sí hacer cuotas, significa sí crear oportunidades exclusivas y proteger esta industria para que haya incentivos esa transición de la ilegalidad a la legalidad. Yo, y en los cursos lo hemos visto, personas que vienen tanto de comunidades cultivadoras como personas que vienen de familias de agricultura, ¿no? Que cultivan papa en Sonora o en Chihuahua, era en Chihuahua. Y dicen, yo tengo interés en esto también porque veo el gasto de recursos como el agua en el cultivo de la papa. Y yo quiero como darle un giro a mi negocio familiar para que podamos ser más cuidadosos con el medio ambiente. Entonces también es toda esta generación que tal vez crecieron en la agricultura, pero que quieren cambiar cómo lo estamos haciendo porque ven que hay otro futuro y que tenemos que estar protegiendo al planeta. Y que al final también el tema de la protección a los productores mexicanos, pues tiene que ver no solamente con la cannabis, sino con todo el sector productivo en materia de agricultura, que pues ahí también se requieren otras reformas de ley, en fin, pero sí es importante, como bien dices, tratar de hacer como una perspectiva que divida la parte de la industria y la parte de los derechos humanos, la parte de que al final se está tratando con seres que tienen unas deficiencias en materia económica importantes y que para ellos representa una gran oportunidad la explosión de esta industria a manos de ellos mismos, ¿no? Por otro lado, también está la oportunidad fiscal que tiene México, que es impresionante en materia recaudatoria, que bueno, hoy estamos negados a eso. Ayer mismo el presidente decía que no, que negocios e industria, nada, ¿no? Entonces, bueno, Pero hoy... también dijo que hay opiniones encontradas dentro de su propio gabinete. Entonces, Eso es obviamente bueno. es una discusión. Sí. Entonces, digo, yo tengo la esperanza porque soy optimista de que sí va a salir en este sexenio algo, por favor. Yo también pienso. Pero si no, yo sí creo que lo que sigue dentro de la voluntad política sí va a dar pie a mercados regulados, como que sí entienden la importancia de esto, tal vez sin los moralismos que tiene nuestro presidente, porque nuestro presidente también lo pone así en buenos y malos. ¿Va a ser bueno o malo? Y es como, pues no sabemos, no vamos a ver los resultados de la declaratoria por un buen rato y no es completo, no es una regulación completa. Entonces, sí vamos a necesitar que hay un mayor avance y si él quiere mandar una iniciativa, pues ojalá que nos deja redactar esa iniciativa. Ojalá que no mande ninguna iniciativa, que escuche las voces de su gabinete, las más progresistas, y no le haga caso a las conservadoras. Esperemos que así sea, porque sí es importante. Fíjate que tenemos algunas preguntas.
nos pregunta Alex Hernández, si COFEPRIS niega el permiso y se nos quiere forzar el amparo, ¿esto aplica que ahora ya es legal? No, digamos que tú te tendrías que amparar contra la negativa de COFEPRIS, pero la idea, y vamos a ver cómo sale el proyecto de la ministra, la idea es que ellos no van a poder negar permisos a menos si no se compruebe que eres una persona mayor de edad. Sí, Esto es además el único criterio. está regulado lo que dice hace rato, ¿no? Que no se contravengan ciertas actividades, que no lo hagas en frente de terceros, que no manejes, en fin, cosas que preservan como la seguridad pública. Pero eso es de que si ya me dan el permiso y yo hago esas actividades, como si viola esos requisitos. El permiso, ¿no? Así está el Sí. génesis de esto, ¿no? Sí. Y luego nos pregunta Renza, dice, ¿un amparo puede protegerme de que mis familiares directos me internen en un anexo? No, no te puede proteger porque los anexos no son regulados por el Estado. Digo, te puede ayudar simbólicamente con tu familia, donde tú puedes, y yo lo intento decir así, pero mis plantas son legales, y todavía me dicen, sí, pero la percepción en la comunidad va a ser que tú estás, ¿no?, involucrada en algo. Entonces, hay una diferencia entre lo legal y la percepción, y pues tu familia, digo, yo espero que a nadie les internan forzosamente. Yo creo que los anexos son lugares, la mayoría de ellos son lugares donde se violan los derechos humanos que no están regulados por el Estado. En una reunión que tuvo, pues no la mayoría no tienen ningún tipo de regulación, ni están censados, están afuera de la ley, no están basadas en la evidencia, y pues nosotros hasta nos han llegado casos de personas que han sido desaparecidos, que han sido asesinados dentro de anexos. Entonces, no queremos que la gente sale peor a lo que estuvo, y un amparo te protege contra la ley, pero si tú estás en una situación familiar donde ellos te están intentando meter a un lugar que también está fuera de la ley, pues la ley no te va a proteger. Y es algo que pues estamos trabajando con ADIC y siempre haciendo seguimiento a la regulación de los anexos, porque sin duda, y eso es otra cosa cuando hablas de la recaudación de impuestos, es como todos queremos que haya tratamiento de calidad para las personas que desean entrar a tratamiento y no tienen los recursos, porque sabemos que en México si tú tienes recursos sí puedes encontrar tratamiento de calidad, pero si tú no tienes recursos, tus opciones son anexos o tal vez los grupos de autoayuda. Y esos dos espacios y también los tratamientos así de altos recursos se basan completamente en la abstinencia, cuando sabemos que tal vez la abstinencia no debería ser el fin, sino cómo puedes llevar una vida productiva cumpliendo con tus expectativas, con tus responsabilidades, pero que tal vez sigues consumiendo algo. Para mí me parece así increíble de que quieren la abstinencia, pero el café y el cigarro están bien. Y el azúcar, ¿no? Estás ahí echándole azúcar a tu café. Entonces es una cosa, no, ellos hablan de la abstinencia, pero eso no es el fin. Tal vez el fin es tener una vida de bienestar, tener una vida productiva según tus obligaciones y responsabilidades que tú mismo impones. Entonces, ojalá que podríamos tener esa facilidad y ese acceso a tratamiento en este país, pero es algo que podríamos estar impulsando con la recaudación de impuestos de este mercado. Exactamente, no hay una industria económicamente regulada es mucho más efectiva en todas las aristas posibles, incluida la social. Pero me gustaría rescatar algo de lo que estás diciendo ahorita, que es el tema de los seres humanos consumimos una cantidad de drogas exorbitante y no pasa nada, y en realidad no pasa nada. Cuando digo no pasa nada, no pasa nada, estamos acostumbrados a consumir cafeína en los refrescos de Coca-Cola, ¿no? Estamos acostumbrados a consumir azúcar en cantidades exorbitantes dentro de las dietas latinoamericanas. En fin, justamente en esta lógica tendríamos que hacernos un poco más laxos en nuestra mirada hacia cualquier otro tipo de
sustancias que en el ejercicio de la libertad, de las libertades, las personas decidan consumir. ¿No lo ves así? Mira, puedo hacer otro comercial. Por eso cuando escribí el diccionario de drogas, y puse esto aquí para que no vean los cables, porque hace rato me lo pidieron en una entrevista. En el diccionario de drogas incluye drogas legales y drogas ilegales, porque es importante saber que no es de que solo porque una sustancia sea legal no tiene un impacto negativo o positivo, ¿no? También las drogas ilegales tienen impactos positivos y negativos. Entonces, por eso existen dos apartados para que justo podamos tener esta conversación y normalizar que estamos consumiendo cafeína, estamos consumiendo chocolate, que eso nos sí afecta en nuestro cerebro y altera nuestra conciencia. Y de hecho, las personas con tratamientos para distintos padecimientos que están relacionados con la ansiedad tienen casi siempre por defecto prohibidas el consumo excesivo de cafeína o de chocolate. O sea, sí tienen un efecto, pero al final lo hacen, pues es el ejercicio adulto de lo que cada uno decide hacer con su cuerpo, ¿no? Que aquí entra este debate que deberíamos de avanzar hacia el 2030 con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, el pleno ejercicio de la libertad, que cada quien haga lo que mejor le parezca, y si esto tendría consecuencias dentro de su propio cuerpo, pues son consecuencias que se atañen en lo particular, ¿no? O sea, quitarnos un poco el paternalismo, este sentimiento pues, como de moralino, ¿no? Que poco a poco se iba quedando caduco, sobre todo en estas nuevas generaciones emergentes. Pero fíjate, hay otra pregunta, nos pregunta la gente con hijos, Nube de Oro Verde, nos pregunta, ¿la gente con hijos no está considerada para el ejercicio de derechos dentro de todas estas modificaciones jurídicas? ¿Tendremos que consumir fuera de casa? Pues más bien que no puedes consumir frente a menores de edad es algo que han intentado poner en algunas de las iniciativas y yo siempre he estado así muy en contra, porque es una forma muy discrecional de poder aplicar una ley, ¿no? ¿Qué significa jurídicamente enfrente? Si mi hijo está jugando en ese cuarto y yo estoy aquí consumiendo, ¿eso es enfrente? Si yo estoy afuera y él está adentro, como que sí deja mucho a la discrecionalidad, que a mí no me gusta. Pero les puedo decir que yo tengo mis plantas, mi hijo convive con mis plantas, no hay un riesgo de que esa persona que una persona menor de edad está cerca de plantas porque necesitas pues la combustión y la descarboxilación para poder tener los efectos psicoactivos de la planta. La Rosa de Guadalupe nos mintió varias veces en ese capítulo. Entonces, sin duda creo que es un tema más bien de que están intentando hacer la protección de la niñez y de que no hay una respiración pasiva del humo. Y entonces es ahí donde uno dice, bueno, tampoco tenemos esto y nosotros lo habíamos logrado quitar de la iniciativa en la Cámara de Diputados justo porque no existe para el alcohol y el tabaco. Yo puedo consumir tabaco frente a mi hijo y la ley no me dice que no puedo. Yo puedo consumir alcohol y nadie me dice nada. Entonces, sí creo que eso es uno de los temas que si se empieza a ver casos donde criminalizan a personas por este tipo de acto, vamos a tener que llevar algo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o vamos a tener que ver cómo hacemos frente a eso, entendiendo que también las personas que somos madres o padres cuidamos a nuestros hijos, como que, pero también yo no escondo mi consumo de mi hijo como no escondo si voy a consumir una cerveza. Nada más hay cosas que las personas adultas podemos hacer y algún día, cuando tú tengas 18 años, tú también vas a poder decidir si quieres o no. Y esa es la educación en casa que es tan importante, que no estamos abordando y que el Estado paternalista está diciendo, yo tengo que decidir por ti. Entonces, y además que este tipo de criterio afecta disproporcionalmente a mujeres por ser las que estamos cuidando a menores de edad
o a adultos que no han dado su autorización. Entonces, sí sabemos que es un enfoque tanto del patriarcado como de paternalista hacia principalmente afectaría a mujeres. Y creo que, digo, es uno de los criterios que ellos pusieron. Yo creo que es muy poco probable que van a entrar a la casa para ver qué está sucediendo, pero yo puedo imaginar escenarios donde si hay una fiesta o algo así y está el consumo de cannabis o una reunión, lo que sea, y está el consumo de cannabis y hay un menor de edad, donde entonces ellos podrían aplicar algo en contra de las personas adultas ahí, y que eso entonces es una forma discriminatoria de realmente aplicar esa parte de la ley. Entonces, vamos a estar muy atentos a esa parte, sin duda. Que además aquí sería bueno recordar que las madres, los padres, pues tienen sentido común, ¿no? O sea, digo, también no creo que se induzca a menores de 4 o 5 años al consumo de absolutamente nada por parte de sus papás. Pues es una cosa, y si se hiciera ya es otra problemática que no tiene que ver con la cannabis, ¿no? Sí, pero... Por otro lado, hace poquito aquí tuve la oportunidad de tener un encuentro con madres que tenían autocultivos eh, para tratar algunos padecimientos de sus hijos. Entonces, ellas lo que pedían era pues quitar este estigma, desestigmatizarlas, quitarles el mote de criminales, porque al final, incluso sus propias comunidades, muchas de ellas estaban en comunidades pues, no urbanas, eran vistas como criminales por tratar de proveer a sus hijos de tratamientos mediante el autocultivo. ¿Qué se podría hacer por estas mujeres que hoy necesitan no solamente el tema de una regulación mucho más eficaz y el autocultivo como un método reconocido, sino en materia social, ¿qué se podría hacer para que las comunidades pudieran tener más apertura? Sí, pues nosotros, digo, en este sentido no hay un acercamiento con ese tema en la declaratoria, pero Ujú. más generalmente en cómo se crea una regulación. em, yo creo que sería entonces cómo dentro de las instituciones que ya tienen comunidades que están involucrados en los otros programas de agricultura en el país, los programas de bienestar, cómo ellos se involucran en esto y los que quieren. También nosotros, y yo creo que esto es un momento donde ya cuando haya una ley y que haya una cuota de licencias para comunidades cultivadoras o para el sector social, es cómo vamos a trabajar con la sociedad civil, porque a nosotros nos llegan muchísimas solicitudes, muchísimas peticiones, muchísimas, así de que yo formo parte de un ejido en X estado y queremos transformar parte de nuestros cultivos a esto. ¿Qué necesito hacer? ¿No? Yo quiero cultivar cáñamo industrial. Entonces, son estas cosas donde nosotros que hemos tenido mayor acercamiento con estas comunidades con interés o comunidades que ya están cultivando, que han tenido sus cultivos erradicados o que cultivan ilegalmente, ¿cómo acercamos, cómo generamos esa confianza para que ellos pueden participar en este mercado legal? Y eso va a requerir incentivos, acompañamiento financiero, acompañamiento en el otorgamiento de licencias, y asegurar que ellos de ahí tienen compradores para sus productos si ellos no son los que van a vender sus productos directos. Entonces, creo que todavía pues hay preguntas, pero Y esto sería como lo mejor para hacer esa vinculación entre la sociedad civil y grupos que han estado más cercanos, ¿no? bueno, Sara, pues la verdad es que ha sido de mucha utilidad. Nos quedan algunas preguntas, pero que iremos respondiendo en el transcurso de este día. Pues muchísimas gracias, Sara, por habernos acompañado. La verdad es que ha sido una gran experiencia y bueno, pues, muy orgulloso de haberte tenido. Ay, muchas gracias, Daniel. Gracias a Marta por la Y invitación. Y pues sí, siempre es un gusto compartir y
Y sí, al ratito entro a la página de la transmisión del Facebook para responder algunas de las preguntas más. Y pues sí, muchas gracias. Y seguimos y les invito, por favor, síganos en redes Instituto RIA y también Regulación por la Paz, porque es ahí donde vamos a estar haciendo presión para que el Congreso no puede olvidar de nosotros, y seguro estaremos haciendo campañas hacia COFEPRIS también para asegurar que ellos implementan la declaratoria como debería de ser. Muchas gracias. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos, y la conclusión es que juntos podemos siempre pues, avanzar sin prejuicios a un mejor México más incluyente, y la cannabis es un paso para ser más incluyentes. Entonces, estamos por aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Muchas gracias, Sara. Muchísimas gracias. Voy corriendo.